En esta nueva oportunidad nos encontramos aquí para presentar la guía de laboratorio número 5 de electrónica digital, presentándoles a ustedes el latch y el flip-flop. Mi nombre es Juan de Dios Gómez Gutiérrez y mi compañera Diana Carolina Portilla, y vamos a presentar el informe de laboratorio. Bien, como primer paso de nuestro informe tuvimos que desarrollar el circuito de un latch tipo SR, empleando tanto compuertas lógicas NAND como compuertas lógicas NOR. En este caso podemos ver cada uno de los circuitos representados y sus respectivas entradas S y R. Asimismo, teniendo en cuenta este diagrama anterior, desarrollamos la tabla de verdad tanto para nuestro circuito NOR como para nuestro circuito NAND, teniendo en cuenta que S y R son nuestras entradas y Q y Q' nuestras salidas. Siguiendo con esto, desarrollamos también el diagrama de tiempos para cada uno de estos casos, para así poder desarrollar un respectivo análisis y una mejor fase de comprensión al momento de estudiar estos circuitos. Entonces, en este caso tenemos el diagrama de tiempo de nuestro circuito de latch tipo SR con las compuertas NOR, y en este otro caso con las compuertas tipo NAND. Como tercer punto debíamos investigar el fenómeno de rebote producido por los pulsadores, y siguiente a esto, cómo podíamos emplear con un latch un circuito llamado antirrebotes. Entonces, ¿qué es el fenómeno de rebote? Se dice que el fenómeno de rebote es cuando el polo interruptor choca contra el contacto del cierre del interruptor, vibra o rebota varias veces hasta que finalmente consigue un contacto firme. Este fenómeno lo que produce es, como su nombre lo indica, una especie de rebote en el cual se produce una variación en la señal antes de conseguir una señal firme y segura en la que poder apoyar nuestro circuito. Entonces, en términos de electrónica digital, esto se puede considerar casi que inaceptable para nuestras señales, ya que puede generar distintos tipos de afección en nuestro circuito y tal vez un mal operamiento del mismo. Entonces, para este caso lo que se emplea generalmente es un circuito antirrebote, como claramente lo decíamos, el cual se compone básicamente de un relé, dos resistencias en paralelo conectadas a tierra, y siguiente a esto ya tenemos nuestra parte del latch tipo SR, o dependiendo de lo que queramos realizar. Como quinto paso, era necesario construir un latch tipo D con las compuertas NAR y NOR como lo veníamos trabajando. Entonces, en este caso, aquí tenemos el diagrama respectivo para nuestro circuito realizado en Proteus empleando las compuertas NAND, mientras que para este otro caso teníamos el caso respectivo pero empleando nuestras compuertas NOR. Siguiente a esto, y analizando cada una de sus entradas y sus salidas, podemos desarrollar la tabla de verdad para cada uno de estos circuitos, obteniendo así la tabla de nuestro circuito NOR y la tabla de nuestro circuito NAND. Como sexto punto, debíamos simular un flip-flop tipo SR empleando además flancos de reloj y cambios de estado con su respectiva tabla de verdad como prueba de ello. Entonces, teniendo en cuenta eso, realizamos nuestro circuito con nuestro flip-flop SR para así poder desarrollar nuestra tabla de verdad, la cual tenemos acá. Cabe aclarar que pese a que este tiene 3 entradas, tenemos que tener en cuenta que una de sus entradas es el flanco de reloj, el cual siempre estará en 1 y el cual nos indicará cada uno de estos intervalos, por lo cual no lo agregamos aquí dado que no es necesario. Entonces, teniendo en cuenta esto, tenemos las entradas y salidas respectivas de nuestro circuito. Muy bien, y como siguiente paso teníamos que realizar el mismo circuito, pero esta vez con un flip-flop tipo D, empleando lo mismo, nuestra señal de reloj y nuestra entrada, la cual se ve acá negada. Desarrollamos nuestro flip-flop tipo D, y del cual presentamos aquí nuestro diagrama. Finalmente, y como último paso, teníamos que desarrollar un circuito
con el cual teníamos primero que investigar la aplicación del flip-flop en un divisor de frecuencia e implementarlo para la simulación en este caso. Entonces, en este diagrama tenemos nuestro circuito flip-flop ya armado con los correspondientes integrados, los cuales pertenecen a el mismo orden de los flip-flop, y con nuestras entradas para así desarrollar nuestro divisor de frecuencia y su respectiva implementación, aparte que verificamos su funcionamiento empleando un diagrama de tiempo con el cual pudimos desarrollar este trabajo mucho más sencillo. A continuación pasaremos a la parte realizada en Proteus, nuestras simulaciones, las cuales explicará nuestra compañera Diana Carolina Portilla. Gracias. Iniciamos con la HCR, los cuales se pueden realizar con compuertas NAND y compuertas NOR. En esta simulación pusimos los dos montajes con sus respectivas entradas, pero usamos entradas con Logic State para que se vean las salidas simultáneamente y asimismo notar la diferencia, como se mostraba en las salas de verdad. Inicialmente vamos a poner un 1 en set y reset lo dejamos en 0. En la compuerta NAND había una respuesta de 0,1 y en la compuerta NOR de 1,0. Luego, si hacemos el cambio a 0,0 en ambas, nos damos cuenta que va a mantener un estado de memoria en la compuerta NOR, pero en la NAND no va a quedar un estado de memoria porque lo que pasa con esta es que funciona con lógica negada. Entonces, en el caso de reset y set, si se pusieran en 1,1, en el latch hecho con compuertas NOR, nos mostraría 0,0 porque sería su lógica, y en la compuerta NAND nos mostraría un estado de memoria, es decir, el estado anterior. En el generador, perdón, en el simulador hemos usado para las entradas de set y reset señales que se pueden programar o para uno como para el otro según la tabla de verdad. De esta manera se disimula un diagrama de tiempos por segundo en el cual muestra el comportamiento en Q y Q negado y Q' con cada cambio. Igualmente se realizó simultáneamente la simulación con el latch de compuertas NOR y el latch con compuertas NAND. Los latch pueden cumplir la función de antirrebote, como lo había explicado mi compañero anteriormente. Esto pasa cuando un interruptor genera vibraciones en el circuito. Esto no es tan notorio a la vista humana, pero sin embargo produce picos de voltaje que son inadmisibles en el circuito. Lo que hace el latch es eliminar estos picos. Porque cuando pasa de set a reset, nos va a generar una salida de 0,0, lo que quiere decir un estado de no cambio. Por ende, estos antirrebote tienen que ser hechos con compuertas NOR. Si lo hacemos con compuertas NAND, el estado de no cambio es con lógica negada, es decir, que sería 1,1, entonces no nos funcionaría el circuito antirrebote. Tiene que ser con compuertas NOR. Adicional, lo realizamos, más no es tan notorio a la realización cuando lo hacemos en el simulador, porque no se alcanzan a ver, obviamente, los picos de voltaje que se generan. Hemos realizado también el montaje de dos latch tipo D, uno con compuertas NAND y otro con compuertas NOR. Se comporta de la misma manera que el HCR, pero lo que tiene es que tiene un enable. Lo que hace este enable es que cuando está en 0 no nos va a generar ningún cambio a las salidas, sin embargo, cuando está en 1 nos va a generar el cambio. Según las tablas de verdad, vamos a poner en el NOR un 0 en
en la entrada, y en Enable le vamos a poner un 1. De esta manera nos damos cuenta que genera un estado de 0, 1, y pasamos el Enable a 0, un 1 a la entrada, nos va a generar un estado de no cambio. Esto pasa por lo mismo de que si no hay un enable puesto, pues este no va a generar ningún estado a la salida. Esa es la función que cumple el enable, tanto en la NAND como en la NOR. En la NAND vamos a poner pues lo mismo, un estado de 1, 0, 1 en el enable. Y de esta manera nos va a dar un resultado de 0, 1, pero si llegamos a poner un 0 en el enable, nos va a generar un estado de no cambio. Sin embargo, si tomamos uno en el enable y uno en la entrada, sí va a generar el cambio. No pasa con la compuerta NOR. En la simulación mi compañero va a poner una entrada a cada una de las entradas, demostrándonos así que hasta que el reloj no tome una entrada en 1, no va a generar ningún cambio. Como pueden ver, puede darle muchos cambios cuando el reloj está en 0, pero si este no se encuentra en estado alto, no va a generar ninguna señal a la salida. Este es el flip-flop tipo D. Al igual que en el montaje anterior, se le ha puesto una señal de reloj que va a variar en el tiempo. Cuando mi compañero va a empezar a darle señales de entrada al flip-flop, demostrándonos que si el reloj no cambia a estado alto, no nos va a dar ninguna salida hasta que se detecte pues un 1 alto en la señal de reloj. Bueno, este se llama divisor de frecuencia. Es un tren de impulsos que está aplicado a la señal del reloj del flip-flop tipo JK. Este flip-flop está conectado en modo basculación. Es decir que J y K, como se evidencia en el diagrama de tiempo, siempre va a estar en 1. Y la señal de reloj va a tener pues una señal igual tanto en el inicio y la salida de este JK va a estar conectado a otro JK, porque pusimos dos flip-flop JK. De esta manera, la señal cuadrada tiene una frecuencia igual a la mitad de la que tiene la señal de reloj. Entonces, un único flip-flop sería como divisor por 2, mientras que si hay 2 sería como divisor por 4. Si nos acercamos al diagrama de tiempos, nos damos cuenta que la señal de reloj por cada la salida del primer flip-flop, cada 2 da una señal de alto, mientras que el segundo flip-flop por cada 4 da señal de alto. De esta manera, a grandes rasgos, concluimos con nuestro laboratorio realizado, pudiendo concluir que aprendimos por medio del análisis, el diseño y cada una de sus características el comportamiento tanto del latch como el flip-flop, teniendo en cuenta que el latch es un dispositivo de memoria asíncrono, mientras que el flip-flop es un dispositivo de memoria síncrono que depende de un flanco de reloj. Empleando cada una de esas herramientas pudimos estudiar estos circuitos para entender más a fondo la manera en la que estos dispositivos operan y de cierta forma empezar a generar las bases del análisis, las cuales nos ayudarán a tener una visión mucho más abierta hacia este tipo de
estructuras, los cuales nos permitirán generar herramientas las cuales podríamos utilizar hacia el futuro. Esta fue la presentación de nuestro informe de laboratorio. Agradecemos por su tiempo y su dedicación para mirar este video y esperamos que sea de ayuda. Gracias.